venimos a un encuentro, venimos a encontrarnos con la palabra y no llevamos la Biblia. Es como el estudiante que va a la escuela y no lleva cuadernos. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos San Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Pedro era un pescador experimentado, su papá tenía barca, su familia era pescadora, era número 1 pescando. Pero no sacó nada. Se vino del mar vacío, se vino del lago sin nada. Y llegó cansado a la orilla y se puso a escuchar la palabra de Cristo. Y Cristo que hablaba y Cristo que enseñaba. Y cuando Cristo terminó, se montó en la barca y le dijo: a ver, Pedrito, vámonos. ¿Para dónde? A pescar. Y se fueron. Aquí lance la red. Y lanzar una red, sacar una red, tenderla y colocarla no era tan fácil. Y cuando Jesús le dice a Pedro: lance la red, ya la habían lavado, ya la habían sacado. No, Señor, mire, pescamos toda la noche y no sacamos nada. Pero ya va, confiaré en tu palabra. Ya que tú lo dices, vámonos. Lanzó la red. Dice la Biblia que sacó muchísimos pescados por hacerle caso a Cristo. A veces creemos que no las sabemos todas. A veces creemos que no pueden darnos un consejo o nos pueden dar una enseñanza o nos pueden decir algo. Y hoy la Biblia enseña a un Pedro sabiondo, haciéndole caso a Jesucristo el Señor. Tú nunca puedes decir que te las sabes todas. Siempre tendremos personas que nos enseñen. Y sacaron pescados y Jesús le dijo a Pedro: de ahora en adelante será pescador de hombres. Eso vamos a compartir en este Evangelio. Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a un hombre, ya que todos les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 23 vamos a responder todos. El Señor bendice al hombre justo. Todos. El Señor bendice al hombre justo.
Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues Él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Todos, el Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, que no jura en falso. Todos, el Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan, y vienen ante ti, Dios de Jacob. Todos, el Señor bendice al hombre justo. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba en la orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de tierra. Y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos meditando hoy el Evangelio del día de hoy, San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a buscarlo todos. San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Pedro se encuentra con Jesús y le enseña a pescar. ¿Cómo la ve? Pedro, Andrés, Santiago y Juan se lo pasaban en la orilla del río. Se lo pasaban pescando. Eran pescadores. Tenían barca. Tener una barca es como tener un carro último modelo. Tenían un papá adinerado. Eran y sabían de la pesca. Tenían redes. Los pescadores normalmente pescaban con el anzuelo, pescaban sacando un pescado, pero ellos sacaban de bastante, eran comerciantes, vendían pescado. Y para eso utilizaban unas redes grandes y tenían personal, pues. Y ellos tenían sus barcas y se iban a pescar a la mar y sabían cuándo había pescado y cuándo no había pescado. ¿Cómo la ve? Eran en la materia especializados. Y se fueron a pescar. Y estando pescando, dice la Biblia, pasamos toda la noche y no sacamos nada. ¿Saben qué es triste para un pescador? ¿Saben qué es triste para una persona que esté pescando? No sacar nada. Usted agarra un anzuelo o tira una red y no sabe si hay pescado o no hay pescado. Eso es tener fe. Le mete la carnada al anzuelo y la tira y ahí se queda esperando a ver si algún pescado le pica y lo puede jalar y se lo puede llevar. ¿Cómo la ve? Ahí lanza la red a ver si agarra alguito para llevar a la casa. Y estando pescando, no sacaron nada. Se regresaron, pasaron toda la noche, venía trasnochado. Pero Pedro tenía algo. Santiago y Juan tenían algo. Que cuando llegaron a la orilla y vieron que Jesús tenía un montón de gente y estaba rodeado, se quedaron viendo por qué ese hombre tiene tanta gente. Se pusieron a escucharlo y Cristo aprovechó y se subió a la barca y se puso a hablar, aprovechando el aire a favor, aprovechando que la gente lo podía oír, se puso a hablarles a todos. Y cuando Jesús terminó de hablar, movía el corazón de las personas, despertaba la fe. Y fíjense, le dice a Pedro, lleva la barca más allá, mar adentro. Pedro cansado, trasnochado, pero le hizo caso a Jesús. Y le dijo a Pedro, arroja la red. Y Pedro le dijo, ya un momentico, Señor, usted es profeta. Usted habla muy bonito de Dios, pero aquí el de la pesca soy yo. ¿Cómo me va a decir que lance la red si la acabamos de lavar? Pasamos toda la noche pescando. Nosotros que nos formamos, nos criamos, nacimos y crecimos aquí a la orilla del lago y no sacamos un carrizo, nada. Y viene a decirnos usted que lancemos la red, Señor. Bueno, pero yo lo acabo de escuchar. Yo lo acabo de oír. Y dice San Lucas 15, confiando en tu palabra voy a lanzar las redes. Así lo hizo y sacó tal cantidad de peces
que no hubo lugar, hubo que llamar las otras barcas que vinieran. Estaba bien pesada, que se reventaban esas redes. Cristo le dio un ejemplo a Pedro y le habló a Pedro y Pedro hizo caso, y aquí la gente se queda y dice, náguara, sí sacaron pescado. No, ¿saben por qué salieron los pescados? Porque escucharon la voz de Cristo, la palabra de Cristo que le dijo, lancen las redes. Yo le aseguro que si ustedes y yo estuviéramos allá, estuviéramos bien cansados, bien trasnochados y bien fatigados, y nos dicen, lance la red. ¿Cómo voy a lanzar la red si yo lo que voy es a dormir? ¿Cómo voy a lanzar la red si yo lo que voy a descansar? ¿Usted no ve que estamos cansados, Señor? ¿Cómo nos va a poner a lanzar la red? Pedro tenía algo que a pesar del cansancio, que a pesar de la fatiga, escuchó la palabra, y esa palabra de Cristo lo hizo lanzar las redes al mar. ¿Cómo la ve? A pesar de que él era el de la experiencia, a pesar de que él era el que sabía, a pesar de que él era el ducho en la materia, ese hombre hizo lanzar la red. Mire, yo recuerdo mucho a veces cuando éramos niños nos íbamos a pescar. Y yo me iba con mis tíos a pescar y iba mi papá. Mi papá es maestro. Y de pesca pues no tiene mucha experiencia. Pero resulta que cuando nos íbamos a pescar, llevábamos una red pequeña y llevábamos tarrayas. Y llegábamos a lugares como lagunas, como albercas naturales, donde habían pescados. Pero esas albercas eran marrones, oscuras, que no se miraba nada, pero eran naturales. Y cuando usted llegaba estaban los pescados ahí salpicando y burbujeando, y era una pescadera que había. Y llegaban mis tíos y lanzaban la atarraya y sacaban pescado. Pero llegaba un momento en que los pescados como que se cansaban, como que sabían que le estaban sacando y ya no molestaban, ya no salían nada. Se escondían los pescados, se escondían. Yo recuerdo que era donde mi papá, que es maestro, actuaba. Y le decía a mis tíos, me voy a meter eran albercas que llegaban por aquí, no eran tan hondas. Por supuesto, habían serpientes, habían caimanes, babos, habían de esos anguilas que electrocutan. No sabemos qué pescado había. Y decía mi papá, me voy a meter. Y cuando decía, me voy a meter, había que armar la red, colocar la red, la malla. Y se colocaba la malla pegadito a los costados de la alberca. Porque los pescados, cuando bajaba el agua, usted miraba puro hueco. Ahí colocaban su huevo y ahí se colocaban los pescados. Y mi papá agarraba una vara larga y agarraba la malla, y mi tío tenía la malla, y se iba con un palo jurungando la malla, jurungando la pared, jurungando el agua. Y veníamos nosotros atrás metiendo la red. Lo cierto es que cuando hacíamos eso, salían tantos pescados, pero tantos pescados, junto con palos, junto con todo. Era la manera en cómo llenábamos los tobos y los sacos para irnos, regresarnos sin las manos vacías. Y mi papá, que era el de la no experiencia, le decía a mis tíos que eran pescadores, cómo sacar, eran pescados, a lo mejor usted lo puede buscar por internet, se llaman curitos, guabinas, panches, viejitas, coporos, palometas, eran los pescados que salían, clineja. Y ahí salían a veces babos y a veces bagre, y ahí salían a veces, ¿cómo que llaman? Las anguilas esas que pegaban corriente. Y era la manera. Y entre todos hacíamos la pesca y salíamos. Para la pesca que Cristo le dice a Pedro, aunque Pedro era el de la experiencia, aunque Pedro era el sábelo todo, Santiago, Andrés, Felipe, eran los sabiondos de la pesca, le hicieron caso a Jesús. Y cuando le hicieron caso a la palabra, pudieron sacar bastantes pescados. Y es donde aprendimos nosotros, y nosotros debemos saber lo que dice el refrán: el que obedece no se equivoca. Se equivoca la persona que manda, pero el que obedece no. Debemos aprender a ser
personas obedientes. Miren, no nos las sabemos todas. Pedrito no se las sabía todas. Pedrito era muy buen pescador y tenía su barca y tenía sus macundales, pero no se las sabía todas. Y cuando cuando Cristo le dijo, lancen la red al mar, Pedro dijo, confiando en tu palabra, Señor, aunque hemos pescado toda la noche, voy a lanzarla. Y la lanzó y sacó bastantes. Cuando te dan un consejo, cuando te dan una recomendación, cuando te dicen algo a ti, ¿cómo actúas? Hay gente que no le acepta consejos a nadie. Hay gente que se las sabe todas. ¿Conocen alguno? Hay personas que no le gusta que le digan nada. Le gusta hacer las cosas a su manera y si usted le dice algo, pues ya es enemigo de él. Yo hago mi rutina, yo hago mis actividades, yo hago mis cosas como yo las sé, como yo quiero. Y nunca queremos aprender. Si Pedro le fuera dicho a Jesús no. Si Pedro le fuera dicho a Jesús de esa manera no. Si Pedro le fuera dicho a Jesús no lo haga, no lo haga, no lo haga. Yo le aseguro que no fuera sacado ni un pescado. Si Pedro le fuera dicho, pues yo estoy cansado y me voy a dormir, en ese lago no hay pescado. Si Pedro le fuera dicho a Jesús, pues yo estoy agotado, estoy trasnochado y yo no voy a hacerle caso, no saca nada. Y a veces nosotros dejamos las cosas y no las hacemos porque alguien nos lo dice. Mire, a mí me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento aquel del que hablaba en estos días el Evangelio, un general, yo no recuerdo si era Eliseo o Elías, un general muy famoso, muy conocido. Era la viuda en Sarepta y yo no me acuerdo, voy a ver si lo busco. A ver. Y el general, lo cierto es que el general era una persona muy, muy conocida, muy, muy famosa, era una persona muy respetable, había ganado muchas peleas, muchas batallas. Y ese general tenía lepra. Y la lepra le estaba carcomiendo y la lepra le estaba haciendo daño. Y fue y habló con el rey. Y el rey le hizo una carta al otro rey y la mandó con el general. Porque una criada le había dicho que había un profeta en Israel que podía curarle la lepra. Y se fue el general y le llegó al rey. Mi rey, aquí está la carta. Y el otro rey le decía, el rey de Persia le decía, quiero que cures a mi siervo. Quiero que lo sane. Y el rey decía, pero ¿qué voy a hacer? Esto es una trampa. Esa persona, ¿cómo se va a sanar? La lepra es una enfermedad incurable. Bueno, pasó de esa manera. Lo cierto fue que el profeta escuchó que el rey estaba siendo sentenciado, que había llegado el general y le mandó a decir con el siervo, dígale que venga para acá ese general, que venga para acá que yo lo atiendo. Y se fue. Y cuando llegó el general allá donde el profeta Elías o Eliseo y le dijo, aquí estoy, mandó el profeta Eliseo y le dijo, dígale al general que va y se bañe 7 veces allá en el río Jordán, en el río, que va y se eche un baño. 7 veces, 7 días. Y de esa manera se le quita la lepra. El general, hombre de la experiencia, hombre sabio, hombre entendido, hombre capaz, le dijo al siervo, ¿acaso no hay ríos en Damasco mejores que los de aquí? ¿Acaso no hay otro lugar donde yo me pueda bañar mejor? ¿Qué le pasa al profeta? Y se fue. Y uno de los soldaditos se acercó al general y le dijo, mire general, yo le voy a decir algo. Si el profeta le fuera dicho a usted, enfrente un ejército, usted lo fuera enfrentado. Pelee contra aquello, usted fuera peleado. Deme dinero, lo fuera hecho. Pero el profeta le está diciendo por experiencia que se tiene que bañar en un río y de esa manera usted va a quedar curado. Vaya y se eche un baño todos los días. Nada le cuesta. Ha hecho cosas más grandes.
Y dijo, general, sí es verdad. Y se fue y se bañó en el río. Y su cara y su rostro y su cuerpo se le quedó lisito y su piel se transformó y cambió. Se curó pues el hombre. Se curó el hombre. Por eso fue enviada la viuda de Sarepta y fue enviada a ese general que eran paganos. Por allá Jesús le reclama a los fariseos. La experiencia que tenemos nosotros en la vida no lo es todo. A veces hay personas que nos dan enseñanzas como Pedro recibió de Cristo. Pero a veces nosotros somos bien orgullosos y bien prepotentes y decimos que no queremos oír a nadie, que no queremos escuchar, que a mí no me importa, que a mí no me gusta, que usted diga lo que quiera, yo no lo voy a escuchar. Y a veces perdemos oportunidades, como la que Pedro iba a perder de no sacar peces por desobediencia, por orgullo. Sí, señor. Y a veces perdemos oportunidades grandes en la vida por no hacer las cosas que nos dijeron o por no seguir las recomendaciones que son razonables y que se pueden seguir. Jesús le dijo a Pedro, lancen la red. Y Pedro y los demás la lanzaron. Y sacaron aquella barca, aquella red full de pescado. Luego llegaron a tierra y me llama la atención cómo el Evangelio termina lo último. Y dice el Evangelio, ellos se postraron, se arrodillaron, se asustaron y Jesús les dijo, no tengan miedo. De ahora en adelante los haré pescadores de hombres. Los haré pescadores de hombres. Van a rescatar, van a salvar almas. No pudieron con los peces de mar, vamos a trabajar. Y a eso nos llama Dios. A ser pescadores de hombres. ¿Ustedes qué creen que por qué estoy predicando, estoy evangelizando en medio de cansancio, en medio del cambio de clima, en medio de cambio de todo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque mi intención, como lo aprendí de Cristo, es que tu alma se rescate, que tu vida se llegue a Dios, que tu vida se salve, que tu alma se pueda salvar, que podamos rescatar hombres, rescatar personas para Cristo, para el Señor. Esa es nuestra tarea. ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando levantó la vista y vio a la multitud, decía, tener compasión porque miraba que estaban como ovejas sin pastor. Así estaba la gente. Y cuando Cristo se dio cuenta de eso, le dijo a Pedro, usted será pescadores de hombres. Yo quiero hacerle una pregunta. En su vida, en su existencia, ¿cuántas personas se han convertido? ¿O cuántas personas han sido rescatadas de las garras del diablo? ¿O cuántas personas han sido salvadas? Se estaban muriendo, estaban agonizando. Usted fue y buscó al cura y lo trajo en su carro y le dijo, confiéseme que está agonizando. Estaba tomando, borracho, alcohólico hasta el fin y usted vino y le dio un buen consejo, lo llevó a un retiro y dejó la borrachera. ¿A cuántos ha salvado? ¿A cuántos hombres? A ver. Estaban viviendo en concubinato y usted con la Biblia le explicó que el concubinato era pecado, que eso era unión libre y esa persona ahora es casada por la iglesia. Dígame, ¿a cuántas personas ha rescatado de la droga, del cigarro, de la prostitución, de la brujería, de la magia? ¿Cuántas almas lleva salvadas para Dios? De ahora en adelante será pescador de hombres. Significa que el Señor a nosotros nos quiere para salvar almas, para rescatar a las personas del infierno, para sacárselas de las garras del demonio. ¿Y a cuántos hemos salvado? ¿Y a cuántos hemos ayudado? No solo los laicos, también los curas, que se quedan en sus oficinas, que se quedan en sus comodidades, pero no quieren meterle los pies al barro, no quieren ir a predicar, no quieren ir a evangelizar, que otros lo hagan. Es más fresco y es mejor una oficina con aire acondicionado. Aquí yo me siento, padre. Que la gente que quiera venga, ajá. Y los que están en los barrios, y los que no conocen a Dios, ¿quién les va a predicar a eso, pues? ¿Quién va a salvar esas almas? Si usted es sacerdote, si usted es una persona de Dios, ¿quién va a salvar el alma? Bueno, yo les digo, a mí me mandaron a estudiar Biblia y lo estoy haciendo. Pero uno de los retos, de las metas, de los proyectos y propósitos que tengo en este momento es que ustedes salven sus almas. ¿Y cómo? Mire, les hago la Santa Misa.
Les hago el Evangelio. Y ahora vamos a abrir un nuevo proyecto. Usted no se puede morir sin haber leído la Biblia, por lo menos una vez. Ya tengo la Biblia. Aquí está. La palabra de Dios. ¿Usted ya la compró? A ver, que escriban ahí en los comentarios, ya la tengo, Padre. Los que ya la compraron, los que ya la tienen. Biblia, letra grande, latinoamericana. Miren, la Biblia latinoamericana va a ser la Biblia que vamos a leer. ¿Y cuál es la finalidad? Rescatar almas. Que las personas antes de morirse lean la palabra de Dios. Que escudriñen la Sagrada Escritura. Que se llenen de Dios. Vine a estudiar Biblia. Y que yo no me ponga por lo menos a leer la Biblia. ¿Y para qué vine a estudiar? Y así hay muchos que estudian. Y se preparan y cuelgan sus títulos. Y cuelgan sus medallas y sus diplomas. Pero a la hora de rescatar almas, a la hora de pescar hombres, son bien malos. Se van a pescar y no sacan nada. ¿Y para qué tanto estudio y tanta preparación si usted no va a salvar almas para Dios? Si usted no va a rescatar. Si nosotros estamos en los caminos de Dios y estamos buscando a Dios, dígame usted a cuántos ha salvado. Sus hijos todos perdidos. Sus hijos en malos caminos. Ay, Padre, hago una oración por mi hijo. Es que lo tengo perdido. Y usted no es pescador de hombres, pues. Y usted no lanzó la red. Y usted no pudo ser capaz de ayudar a su hijo para que no se perdiera. Padre, es que lo metieron preso. Padre, es que por andar borracho se chocó. Padre, usted sabe que mi hijo se metió en un grave problema. ¿Pero por qué? Si esa alma había que rescatarla, había que pescarla. ¿Y usted dónde estaba, pescador? ¿Y usted dónde estaba, papá? Que su hijo se le echó a perder. Ay, Padre, es que mi hija, ¿qué le pasó? Yo no sé, Padre, mi hija se está perdiendo. Mire cómo se viste, mire con quién sale, mire el cuerpo, mire los tatuajes, mire la manera de ser, Padre. Yo no sé, haga una oración por mi hija. Y ese no había que pescarla, y ese no había que salvarla. ¿Y usted dónde estaba? ¿Por qué cuando su hijita se estaba perdiendo no la llevó a un retiro? ¿Por qué cuando estaba niñita pequeña no la llevó a la iglesia? ¿Por qué no la llevó al sacramento de la confesión? ¿Por qué no la llevó a la comunión? ¿Por qué no la llevó a una buena confesión con el sacerdote? Ah, estaba trabajando. Porque lo importante para los padres hoy día no es salvar almas, no es rescatar a sus hijos de la garra del demonio. Lo importante para los padres de hoy día no es que eso se pierda o no se pierda, no les importa. Lo importante es trabajar, tener dinero, lo importante es hacer su empresa, que su compañía avance, que su casa haya comida, haya todo, pero no es importante Dios y no es importante las cosas de Dios. Pedro sí le dio la importancia a Jesús. Pedro sí le dice a Jesús, confiando en tu palabra, porque tú lo dices, porque tú lo hablas, yo voy a echar la red. Pedro sí tuvo el valor de hacerlo. Y después Jesús le dijo, serán pescadores de hombres, rescatarán, salvarán almas para mí, para el reino. ¿Cuándo será el día que lo hagamos nosotros? ¿Cuántos hombres necesitan ser rescatados, sacados? No se fueron a protestantes, no se fueron con los testigos, con los adventistas, con la luz del mundo, confundidos e engañados. ¿Y qué haces tú por ellos? ¿Le compartes al menos el Evangelio? Por lo menos pasa la palabra de Dios. Yo se lo digo y se lo repito. Es el momento de evangelizar Madrid, España. Es el momento de difundir la palabra de Dios. Es el momento en que ustedes y yo recibamos la palabra y la compartamos y la distribuyamos y la demos a otras personas. Es el momento, mi hermano. Es el momento que usted utilice ese celular que a veces utiliza hasta para cochinadas y cosas malas, para hablar con tontos y hablar con amantes y ver cochinadas y porquerías y responder mensajes y ver cosas que no debe ver. Es el momento de utilizar ese teléfono para rescatar, para salvar, para ser pescadores de hombres. Compartan el Evangelio a España.
Compártaselo a sus amigos aquí en España. De donde usted quiera que esté, compártale la palabra de Dios. ¿Cómo le llegó la palabra de Dios a usted? Un día se la compartieron, un día se la mostraron. La gente necesita saber de Dios. La gente necesita saber de Cristo. Y ustedes y yo con los brazos cruzados. Puro usando el celular para jugar. Puro usando el celular para ver cosas que no debemos ver. Y puro usando el celular para ver movies y series y películas. Pero no para evangelizar. Y eso está muy mal. Miren cómo lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Si usted no sabe lavar, présteme la batea, que yo lavo por usted. Si usted no sabe evangelizar, comparta la palabra de Dios, comparta el Evangelio del día. Mande a su familia, mande a sus hijos aquí en España que vengan a escuchar la palabra de Dios, que vengan a escuchar el mensaje, que se enamoren de la palabra. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús tenía amigos. Jesús tenía conocidos y Jesús tenía personas y Jesús se iba a la orilla del lago, en el lugar donde hay calma, donde hay brisa. Imagínense usted a la orilla del mar, qué bello. Y en ese lugar que era bien bonito y era bien bello, ¿saben qué hacía Jesús? Se ponía a hablar de Dios. Se ponía a predicar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hacía la gente? Se ponía a escucharlo. Dígame usted, cuando usted se reúne con sus amigos, cuando usted se reúne con los compañeros de clase, de trabajo, cuando usted se reúne con sus familiares en los 15 años, en el matrimonio, ¿de qué habla? ¿Cuál es su conversación? ¿Qué enseña? ¿La palabra de Dios? ¿O groserías? ¿O insultos? ¿O tiene una pichera en esa boca para la hora de hablar? Cristo se reunía con la gente y se ponía a predicarle la palabra de Dios. Cuando usted se reúne con la gente, ¿de qué habla? ¿De qué le enseña? ¿De qué le predica? ¿De qué le sale de su boca? ¿Cosas de Dios? ¿Palabra de Dios? ¿O palabras del mundo? Palabra de hombre. Miren de Jesús. De a Jesús lo rodeaban para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje de Cristo. Sigue. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Tenían que ir a la orilla, estirar la red, irla metiendo y lavando poco a poco, sacándole las algas, sacándole las piedras, sacándole los palos, sacándole el mugre que había en el mar. Estaban lavando las redes. ¿Y qué es lavar las redes? Es lo último que se hace después de la pesca. Es el último paso. Porque después de que usted lavó las redes, ya no pesca más. Ya dice, estoy cansado, estoy agotado y ya no pesca más. Eso significa lanzar las redes. Eso significa lavar las redes. Lavando las redes, ya habían concluido. Subió Jesús a una barca, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cristo desde la barca, Cristo desde la barca de Pedro enseñaba a la gente. ¿Había trabajo? Sí. ¿Había que hacer? Sí. ¿Se dio cuenta que estaban lavando las redes? Sí. Pero ¿saben qué? No descuidó la predicación. Y mientras que él hablaba, predicaba, los que limpiaban las redes estaban ahí. Los pescadores estaban ahí. Las personas estaban ahí. En español, usted puede estar trabajando y puede estar llenándose de Dios. Cuando usted vaya a trabajar y se pone los audífonos, los auriculares para escuchar música, para escuchar porquería, escuchar cuentos y escuchar mensajes, no pierda el tiempo en eso, hijo.
Agárrele el celular y búsquese un buen sacerdote que le dé una buena enseñanza. Póngase las orejeras y diga, voy a escuchar el Evangelio con el Padre Marco. Voy a escuchar la Biblia con el Padre Marco. Voy a escuchar la Santa Misa. Jesús fue hasta el lugar donde estaban los pescadores. Jesús fue hasta el lugar donde estaban las personas trabajando y allá en ese lugar se puso a enseñar para que los pescadores escucharan la palabra, para que la gente escuchara la palabra. Ay, es que yo en el trabajo no puedo hablar de Dios porque me tienen prohibido hablar de Dios. Ay, es que yo allá donde estoy no puedo hablar de Dios porque si me hablan de Dios me botan. ¿Y qué hace usted en un trabajo de ateo, mijo? Ay, es que el otro día me dijeron que era un fanático y yo no puedo hablar de Dios porque si me pongo a hablar de Dios me va a ir mal en la vida. Cristo en medio del trabajo de lavar las redes, ahí estaba hablando palabra de Dios. Le pidió a Simón para alejarse un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Pedro estaba cansado. Las redes estaban lavando. Los pescadores estaban ya que no valían medio. Y viene Jesús y le dice, remen mar adentro. ¿Sabe qué es remar? Vayan allá y lancen las redes para pescar. Esto tiene una enseñanza muy buena. Que en los momentos más difíciles, que en los momentos más duros, cuando usted ya tiró la red, tiró la toalla, cuando usted ya no quiere seguir adelante, cuando usted ya está desanimado, cansado, es donde Jesús le exige, tire la red, no se canse, tire la red, ya va a llegar. Padre, es que mi matrimonio no lo soporto. Ese matrimonio pesa tanto. Usted supiera cómo es mi marido, Padre. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? No me divorcio. Están lavando la red. Están recogiendo todo. Están las barcas en la orilla. Ya no hay para dónde agarrar. ¿Qué dice Jesús? Echen mar adentro, no en la orilla, bien allá. Y tiren la red, tiren la red. Estás pasando por problemas, por dificultades. Estás pasando por momentos duros en tu vida. Momentos que no quisieras vivir, que no quisieras pasar. Camine más allá, vaya al Santísimo, tire la red. Vaya a hacer una oración, tire la red. No se quede con la red enredada. No se quede con la red guardada. Va y la tira. Dé un poquito más de usted. Está saliendo de un vicio, de un pecado, de algo malo. Tire la red. Rema mar adentro y tire la red. Lo que quiero decirles es que las crisis, los problemas, las dificultades, cuando usted ya no ve salida, cuando usted ya ve todo en calma y dice, pues bueno, ¿para dónde voy a agarrar con esta pata hinchada? Ya no hay solución, ya no hay esperanza, ya no hay nada. Es donde Dios actúa. El día que usted deje de luchar, el día que usted deje de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque yo soy esto, porque yo soy aquello. El día en que usted deje de librar su propia batalla y se acostumbra a ir a hablar con Cristo y a escuchar a Cristo que dice, tire la red, ese día las cosas van a cambiar. Ese día las cosas van a mejorar. Ese día las cosas van a ser distintas, van a ser mejores. Tiren la red significa eso que ustedes están haciendo, déjenlo así, vamos a hacer un nuevo trabajo. Sé que están cansados y agobiados, pero vamos a echar para adelante, vamos a dar lo último. A veces llegamos hasta la puntica antes de llegar al final y ahí nos rendimos, y ahí nos acostamos y decimos, yo no puedo, hasta aquí llego, hasta aquí me trajo el río. Y cruzando esa puerta está lo que se necesita. Bueno, me acordé hoy porque me pasó. Me tocó ir a la arquidiócesis de Madrid, creo que es al palacio allá de episcopal. Y yo llegué y abrían 3 puertas. La puerta principal, una a la derecha, una al frente y una a la izquierda. Y yo, como no sé cuál puerta había que tocar o abrir, me quedé parado. Tenía un libro en la mano y dije, si abro una puerta y me regañan, si abro la puerta y no es lo que estoy buscando, o si me quedo aquí después me regañan porque me estaban esperando, ¿qué hago?
Y en eso que yo estaba pensando llegó un padre, un sacerdote. Buenos días, buenos días. ¿Qué hace ahí? Esperando a ver cuál puerta abrir. Pues la que quiera, me dijo. Abra la que quiera, pero no se quede ahí, hombre, pase. Y agarré, abrí la puerta y estaba por aquí el policía, el vigilante. Le pregunté dónde está el sacerdote que vengo a ver. Me dijo, suba a la derecha y llega para allá. Y yo ahí parado. Y yo después me reía, yo decía, pero ¿por qué no toqué la puerta? ¿Por qué me quedé parado? Por miedo, por pena, porque era un lugar y así hay mucha gente que tiene la oportunidad ahí a la vuelta de la esquina, que ya está a puntico de llegar, que ya está a puntico de concluir, que ya está a puntico de terminar y dice, ya no llego más, ya no puedo más, ya tiro la toalla. Y es donde Jesús le dice a Pedro, hombre, lance la red, póngase de pie, Pedro. Tire la red, tire la red, tire la red. Y miren la respuesta de Pedro, una respuesta muy bonita, me encanta. Pedro replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche. Ya lavamos la red, maestro. Ya toda la noche se nos fue pescando, maestro, y no sacamos nada. Pedro representa a aquellas personas que se desaniman rápido, que encuentran problemas en todos lados cuando no los hay, que cuando les viene una crisis o un problema, se caen, se deprimen, se llenan de tristeza. Señor, pescamos toda la noche. Mire, humanamente hicimos lo que pudimos. Y ahí nos quedamos nosotros como Pedro, lamentando. Ay, Señor, por favor, ¿cómo voy a tirar la red? No, pero Pedro también tenía algo. Que no solo se lamentó, sino que Pedro dijo, la voy a tirar porque Jesús lo dijo. Oigan, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Porque tu palabra lo dice, Señor. Porque tu palabra lo enseña, Señor. Porque lo escuché de tu palabra, yo te voy a hacer caso. Y es donde hoy el Evangelio nos invita a obedecer la palabra de Dios. A dar el paso. A dar el paso. Aunque la higuera no dé higos y el olivo olvide su aceituna, aunque no quedan vacas en el establo, aunque no quedan ovejas en el establo ni vacas en el corral, yo seguiré confiando en el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador, dice Habacuc. Pedro en la segunda parte representa la fe en la palabra. Si lo dice la palabra, yo le voy a hacer caso. Si lo dice la palabra, yo la voy a obedecer. Mire, yo me vine a estudiar y yo leí la palabra. Todo el que deje casa, familia, hermanos, hermanas, tierras, por mí, por el Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida. Recibirá el 100 por 1 y en la otra vida, vida eterna. Me vine a estudiar con una maletica, sin saber dónde iba. Ya me colocaron en una universidad a estudiar. Ya me colocaron en una habitación a dormir. Tengo mi cama para acostarme. Ya estoy recibiendo lo que dice el Evangelio. El que me sigue a mí, yo me encargo de él. El que me sigue a mí, yo le doy a él lo que les he prometido. ¿Y qué me ha hecho falta? Nada. Todo lo he tenido y lo doy gracias a Dios y gracias a ustedes, instrumento de Dios que os ha puesto. Gracias. Confiando en tu palabra, me encanta. Porque Pedro dijo, humanamente ya no hay posibilidades. Ahora te toca a ti, pero como usted lo dijo, yo lo creo. Y a veces leemos la Biblia sin creerla. Y a veces leemos la Biblia sin tener fe. Y a veces leemos la Biblia por leerla. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y consiguió tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Cuando llamaron a los demás, llenaron las dos barcas, llenaron las redes. ¿Saben por qué?
Porque la palabra de Cristo le dijo a Pedro, lanza la red. Y Pedro le hizo caso a la palabra de Cristo. Por eso que usted lea la Biblia no significa y no es garantía que va para el cielo. Para el cielo van los que cumplen lo que dice la Biblia. Los que cumplen lo que dice la palabra de Cristo. Sabemos de Cristo, sabemos de Dios, pero no le hacemos caso. Pedro lanza la red. Señor, toda la noche. Pero está bien, si tú lo dices, lo voy a hacer. Lanzó la red y sacó tanta cantidad de pescado que se hundían las dos barcas, llamaron a los demás y las llenaron. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Y miren cómo termina el Evangelio, me gusta mucho. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús. Al ver esto, Simón Pedro se tiró a los pies de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le hizo a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y termina el Evangelio. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron a la tierra la barca y dejándolo todo lo siguieron. Dos cositas para terminar. No tenga miedo, Pedro. Usted para esto no sirvió, pero yo lo voy a convertir en un pescador de hombres. Y cuando Pedro predicaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿se acuerdan? La sombra sanaba a los enfermos. Atrajo a muchísimas personas a la iglesia. Pescando hombres, atrapando, llevando, enredando a los hombres para llevarlos a Cristo. Pedro sí le hizo caso a Jesús y se puso a pescar hombres. Primero, ¿usted cuántas personas ha buscado para Dios? ¿Cuántas personas ha buscado para que se salven, para que busquen los caminos de Dios? ¿Cuántos? Su tía, su hermano, su primo, algún familiar que tenga que ateo, ¿no lo puede llevar a Dios? Primero, no teman, los haré pescadores de hombres. Segundo, dejando la barca, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Se fueron detrás de Jesús. Siguieron al Maestro. Y a eso nos invita a Dios. Como usted tan amarrado está con la barca, está con el estudio, con el trabajo, olvida a su familia. Y se olvida de que sus hijos deben hacer la comunión. Y se olvidan que sus hijos tienen que recibir la doctrina para la confirmación. Y se olvidan de sus hijos, porque está tan anclado y está tan esclavizado al trabajo, se olvidan de que sus hijos deben aprender de Dios. Y se olvidan de todo. Y al olvidarse de todo, entonces no siguen a Cristo. Pedro no. Pedro dejó todo y siguió a Cristo. Tú te has olvidado de esos familiares que no creen en Dios. ¿Qué trabajos estás haciendo por ellos? ¿Qué evangelización les está llevando? ¿Qué palabra les está compartiendo? ¿O eres de los flojos que no quieren hacer nada? ¿O eres de los perezosos que no quieren compartir nada de Dios? ¿Eres alguno así? Bueno, pues mañana seguimos conversando de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.